Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy es un episodio muy especial, es un tema que he estado pensando, reflexionando, procesando, trabajando en mí y también reflexionando cómo presentarlo. Es un tema que me ha costado trabajo estructural, sin embargo siento que es muy importante poder comenzar a hablar de esto porque creo que cuando algo me está haciendo ruido a mí en lo personal, cuando lo comparto desde un lugar transparente, vulnerable y genuino, puedo conectar con personas que me dicen, hay algo en eso que también me resuena a mí. Entonces, por eso hoy les quiero hablar del juicio. En las últimas semanas me ha llamado muchísimo la atención y por eso es que he estado preparando este episodio. Me ha llamado muchísimo la atención cómo en redes sociales principalmente me he topado con historias, con puntos, inclusive con personajes que de alguna forma reciben mucho juicio de la audiencia, reciben mucho hate y me pongo a leer los comentarios y cómo las personas comienzan a pelear en estas publicaciones. Y es algo que yo me estaba sintiendo muy detonada, entonces había optado por no leer comentarios de publicaciones de otras personas donde yo sabía que iba a haber hate. O sea, decidí como de quitar mi atención de ahí y ponerla en otro lugar porque me estaba haciendo daño. Era algo que yo me estaba sintiendo detonada, pero no tenía muy bien descifrado por qué era lo que me estaba detonando de todo este juicio que estaba viendo. También actualmente, mientras grabo este episodio, hay una división mundial que desde hace varios meses, que es muy triste y a mí también me estaba sintiendo detonada justamente por lo mismo. Entonces, hace unos días, un amigo que quiero mucho, que ha estado en este podcast también, estuvo en un podcast que me gusta muchísimo y que tiene muchísimo alcance. Me parece muy valioso el mensaje que tiene, me parece muy valioso la información que comparte y el lugar tan vulnerable desde donde se abre. Yo me sentí muy orgullosa de él y muy contenta de ver cómo iba avanzando, cómo va avanzando y que le puedan invitar a espacios tan especiales. Y después de unos días de que se lanzó esa colaboración entre él y este podcast, me encontré con los comentarios de una de las publicaciones, porque normalmente en las colaboraciones suben varias veces a la semana para poder promocionar el episodio. Y entonces comencé a leer los comentarios y me parecieron súper hirientes de una persona que había obviamente comentarios bonitos y había comentarios de muchísimo aliento y muchísima buena vibra, pero también había comentarios que eran muy hirientes y yo me sentí muy detonada por ahí. Entonces empecé a darme cuenta que era sobre el juicio. Este tema no solamente yo me estaba sintiendo detonada por el tema de ver cómo estaban juzgando a una persona que quiero, sino que yo estaba juzgando a las personas que estaban juzgando a esta persona. Entonces decidí hablar un poquito de esto, de cómo tiene el impacto que tiene el juicio en nosotros y nosotras. Y no sabía muy bien cómo ponerlo, porque al final del día quería hablar de la humanidad compartida, que ahorita quiero hablar un poquito más de eso. Y terminé escuchando una colaboración que yo hice con otro podcast que normalmente no escucho las colaboraciones en las que estoy. ¿Por qué? Porque puedo llegar a ser muy autocrítica conmigo o no quiero ponerme en ese lugar. Siempre desde la autocompasión. Voy viendo hacia cómo se siente mi energía dependiendo de la situación y veo si lo escucho o no. Pero hoy decidí escucharlo. A pesar de que después de esa entrevista yo me había sentido que no había dado mi máximo, que a lo mejor los conceptos no los había explicado bien y había sido un poco dura conmigo. Entonces, cuando estaba escuchando esta entrevista, que por alguna extraña razón decidí escucharla, porque normalmente no lo hago, después de una vez que hago una colaboración lo suelto y me decido hacer lo mismo pasa con los episodios, no vuelvo a ver lo que grabo, no vuelvo a escuchar lo que digo por lo mismo, como que lo lanzo y digo, ya está. Esa es una manera en la que a mí me sirve para justamente con el tema del juicio. Pero escuché esta entrevista y escuché lo que yo decía, que fue hace tanto tiempo que la grabé. Y esta entrevista hablaba justamente de el hablar de la luz y la sombra de todas las personas.
y de cómo al final del día, justamente en este punto de la humanidad compartida, como todas las personas, todas, no importa cuán trabajadas estemos, no importa si estamos inclusive hasta iluminadas, no importa, siempre todas las personas vamos a tener luz y vamos a tener oscuridad. Todas las personas vamos a tener heridas, todas las personas vamos a tener procesos, todas las personas estamos en constante crecimiento y evolución todo el tiempo. Puede ser consciente o no, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, cuando podemos, para empezar, comenzar a normalizar que por más chingona que sea una persona, va a tener luz y va a tener oscuridad, va a tener defectos y va a tener muchas cualidades, entonces me permite también dejar de desconectarme. Y esto lo pienso, por ejemplo, cuando yo era chica, que veía a mí me gustaba mucho Batman, me gustaba muchísimo, no sé si porque mi hermano también era fan, pero es una caricatura era una caricatura que a mí me gustaba mucho ver. Me gustaba ver las caricaturas de Batman. Y siempre había como el archienemigo de Batman, que era el Guasón. Y entonces entendí que la vida nos enseñan a juzgarla como bueno y malo. Entiendo que hay una parte de nuestro cerebro que es el juicio para poder discernir y sobrevivir. O sea que nuestro cerebro va a ir metiendo en cajitas información porque no puede estar definiendo todo el tiempo y descifrando todo el tiempo todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa energía la utiliza para otras cosas. Entonces, conceptualiza y mete la información que vamos recibiendo en cajas y grupos. Y de ahí viene muchas veces el juicio que hacemos. A lo mejor juzgamos un grupo de personas, juzgamos un grupo de cosas, juzgamos ciertos alimentos, lo que sea. Y esto viene también por una parte instintiva para poder sobrevivir. Hay un punto en el que esto, obviamente, como lo hemos dicho antes, nuestro cerebro no está programado para ayudarnos a ser felices, está programado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si mi energía yo la estoy consumiendo en estar definiendo cada cosa que hago, entonces, pues obviamente es muchísima energía. Cada estímulo que tengo, poder hacerlo individual, va a ser mucha energía la que yo consumo en esto. Entonces lo metemos en grupos. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, me permito reconocer y explorar qué grupos, qué estoy metiendo en qué grupo y qué juicio tengo sobre cada grupo. ¿Qué juicio? ¿Por qué estoy juzgando a esta persona? ¿En qué grupo la estoy metiendo? Y este juicio, ¿de dónde viene? Entonces, bueno, dicho esto, tendemos a juzgar y, como les decía, con esta caricatura de los buenos y los malos. Y nos consideramos todas las personas buenas. O sea, por lo general, tenemos esta idea de que hay buenos y hay malos, y si somos buenas personas, pues entonces nos separa con las personas que van a hacer algo muy malo. Hay un trabajo que me encanta, que es el de Philip Zimbardo. Tiene un libro que se llama El efecto Lucifer, y él habla, inclusive tiene una TED Talk, y él habla de justamente como todas las personas tenemos la capacidad de ser buenas y de ser malas ante los ojos de alguien o cometer maldad. Cuando actuamos desde el miedo, cuando actuamos desde la herida, tendemos a actuar y a reaccionar y a hacer daño. Todas las personas en algún punto le hemos hecho daño a alguien más de forma inconsciente, tal vez de una forma consciente, intentando protegernos, actuamos desde la herida y entonces actuamos de una forma que puede lastimar a otra persona. Por más buenos o buenas que nos consideremos, hemos sido la mala o el malo en la película de alguien más. Eso es algo que ha pasado. Y puede ser por nuestra inconsciencia y también porque la otra persona se proyecta en nosotros y nosotras. Entonces, si yo puedo reconocer que en mí hay oscuridad y que si en la medida en la que yo pueda observarla, reconocerla y honrarla para poder entenderla e irla sanando, entonces me va a permitir también entender la oscuridad y la sombra de alguien más. ¿A qué me refiero con esto? Esto es el tema de la compasión. Entender, claro, esta persona viene de aquí, está actuando de esta forma, la manera en la que me está haciendo daño es porque esta persona cree dentro de su juicio qué es lo mejor que puede hacer porque es lo mejor que puede hacer con las herramientas que tiene y con lo que sabe, es lo mejor que puede hacer. Y yo lo puedo entender y a la vez no lo justifico o no
acepto y permito sus acciones. Puedo entender de dónde viene, puedo entender que una persona que me hizo muchísimo daño es una persona que puede venir de una historia con muchísimo dolor, que actúa desde un lugar de muchísimo dolor, y puedo entenderlo y a la vez no justificar lo que hace. Puedo entender de dónde vengo, puedo entender cómo le hice daño a alguien o cómo me hice daño a mí misma, entender de dónde viene esa herida y a la vez no justificarlo. No significa que porque entiendo, bueno, es que lo que pasa es que yo tengo esta herida por esta experiencia que tuve, porque, ok, ya lo entendí, pero no significa que lo justifico. Y sino más bien, ya sé que tengo mis detonantes y decido cambiar. Entonces, en este tema del juicio, en el tema de sentir que puedo dar mi opinión, o no darla, sino tener una opinión sobre alguien más, donde me separo de esta persona, donde juzgo como si yo, la palabra que se me viene a la mente es como el entitlement, que no existe una traducción exacta en el español, pero es como esta sensación de que tienes este derecho, o sea, como este título y tienes el derecho de hacerlo, puedes hacerlo. Entonces yo me siento con este derecho de juzgar a la otra persona, de juzgarme a mí. Yo justifico la manera en la que juzgo, pero esto solamente me está separando y también me separa de mí misma. En el momento en el que yo me meto a redes y juzgo lo que alguien más hace, ¿por qué? Porque el juzgar, el chisme inclusive, es más, hasta la queja, genera cierto placer momentáneo. Porque es placentero hablar de otras personas y juzgar, porque me hace sentir mejor conmigo misma o me hace sentir menos mal conmigo misma, ver que no soy la única persona que se equivoca y esa persona la tiene peor y todo. Sí, va a haber una sensación en la que yo pueda sentir cierto placer y después de un tiempo, este placer se va, es efímero y es fugaz. Dura lo mucho 15 minutos y después me siento mal con esta conversación. Y es algo como yo voy midiendo esto, porque yo me di cuenta que a medida que iba trabajando el juicio hacia otras personas, y se los platico muchísimo en el episodio de Por dónde comienzo a amarme, sin querer empecé a hacer esta práctica y empezó a tener un efecto en mí. Porque empezaba a escuchar historias con las que yo no me resonaban, no me atravesaban en terapia, que es algo normal. Sin embargo, yo quería estar completamente presente para las personas que venían a terapia conmigo. Yo todavía estaba en la maestría. Y entonces yo decía, quiero estar presente para esta persona sin juicio. Quiero que este sea un espacio sin juicio. Quiero escuchar desde una parte neutral y que no sea toda mi historia la que me lleva a juzgar a esta persona. Entonces, decidí hacer la práctica desde un lugar consciente, el no juzgar a las personas que venían a terapia conmigo. Y lo que pasó fue que empecé a conectar de una forma muy bonita con todas las personas, con cada persona que venía a sesiones conmigo. Y después dije, bueno, si esta conexión la tengo con estas personas, ¿qué pasa si dejo de juzgar a las personas a mi alrededor? Gente que no conozco. Nada de, ¿por qué, no sé, por qué está vistiendo de esa forma? ¿Por qué hace eso? ¿Quién se cree? ¿O qué tiene en la cabeza? O lo que sea, de donde sea que venía al juicio. Desde mi experiencia, que sentía que estaba mal o que yo podía juzgarle por lo que fuera. Y entonces de una forma consciente empecé a repetirlo y empecé a notar que me sentía más en paz con las personas. Y después decidí hacerlo con las personas más cercanas a mí. Mis amigas, mis amistades, inclusive puede ser mi pareja, mis hermanos, mi familia. ¿Y qué fue lo que empezó a ver? Que empezaba a conectar de una forma muy amorosa con las personas a mi alrededor. Y por último, me pude dar cuenta que todo esto, el dejar de juzgar a otras personas, lo que estaba teniendo como efecto es que ese juicio tan fuerte que siempre tuve hacia mí misma empezó a disminuir. Empezó esa voz tan fuerte, tan crítica hacia mí, empezó a disminuir y fue como si le bajara el volumen a un amplificador con el que había vivido toda mi vida de cómo era esta voz. Y cuando esto lo traje a un lugar consciente, dije, wow, el dejar de juzgar a otras personas baja el volumen de cómo me juzgo yo o cómo creo que me está juzgando otra persona. Porque al final del día, con el qué dirán, con el
es que no quiero hacer esto porque qué van a decir de mí, porque no nos atrevemos a ser vulnerables, porque no nos atrevemos a hacer eso, porque siempre va a haber alguien que nos critique y siempre va a haber alguien que nos critique. No nos atrevemos a hacer muchas cosas cuando al final del día lo que una persona piensa de mí no dice nada de mí. Es completamente un reflejo de la otra persona. Como lo que yo juzgo en alguien más no dice nada de la otra persona. Es un reflejo mío, es un reflejo de lo que yo tengo que trabajar. Y bien lo dice Miguel Ruiz en los 4 acuerdos toltecas. No te tomes nada personal, no te tomes nada personal porque lo que otra persona hace realmente es un reflejo suyo. Y si yo puedo tomar esta responsabilidad en mi propio juicio, en cómo yo estoy juzgando a otras personas y cómo me juzgo a mí misma, yo no puedo ir educando al mundo para que no me juzguen, porque cada quien tiene su propio trabajo y al final del día yo no soy responsable de esto. Pero sí puedo trabajar en el juicio que yo emito hacia otras personas y sabiendo el daño que hace conmigo. En el momento en el que yo juzgo a alguien más por su forma de pensar, por la manera en la que actúa, por lo que dice, por cómo se viste, por quién es, en el momento en el que yo emito ese juicio, yo me estoy separando de esta persona. Y regreso nuevamente al ejemplo de la caricatura de Batman. El archienemigo de Batman sabemos que era el Guasón. El Guasón era su archienemigo. Y entonces, hace unos años sale la película de El Guasón con Joaquín Phoenix. Esta película, lo que me encanta es que no justifica lo que hace el Guasón, pero sin embargo habla de una historia detrás relacionada con la salud mental y lo que había vivido el Guasón para llegar a donde había llegado. Lo mismo pasa con la película de Gatúbela, donde se habla de toda la historia detrás de cada personaje que habíamos contemplado como mala o malo. Y entonces eso hacía una división. ¿Y qué significa? Que en el momento en el que yo puedo ver que una persona llegó a donde llegó por lo que sea que vivió, por cuestiones de salud mental, por la historia que había vivido, por el rechazo, por las heridas que tiene, no significa que yo justifico lo que hace. Sin embargo, ya no me separo de esa persona y puedo entender que esa persona es una persona herida. Puedo actuar desde la compasión y entender que no es que está haciéndolo porque su naturaleza es mala, porque yo sí creo que nuestra naturaleza es buena. Eso es lo que yo creo. Te puede resonar o no te puede resonar. Y sin embargo, son nuestras experiencias lo que van moldeando la manera en la que yo me presento ante el mundo. Y si yo puedo entender que una persona que se equivoca, que una persona que hace daño, que una persona que es vulnerable y hace algo que no resuena conmigo, no resuena conmigo porque hay algo en mí, de mi oscuridad, de mi herida, que cuando estamos juzgando, justamente estoy juzgando una parte de mí que no reconozco de mi oscuridad, de mi propia oscuridad. Y esto lo dice Gabby Bernstein, que realmente me encanta. Ella tiene un libro y todo un programa sobre Judgment Detox, que habla de la desintoxicación del juicio y el impacto que tiene en esto. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, realmente es una proyección de algo mío que no tengo reconocido, de mi oscuridad que no estoy reconociendo. Y como es tan doloroso reconocerlo en mí, entonces lo juzgo en alguien más para sentirme menos mal con eso que yo tengo dentro de mí. Entonces, por eso lo que te choca, te checa, porque a cada quien nos detonan diferentes cosas. Porque si nos metemos a leer los comentarios de hate en una publicación, va a haber diferentes conceptos, o por qué no todo el mundo opina lo mismo, o por qué no todo el mundo opina, o por qué no todo el mundo se siente detonado de la misma forma, porque cada quien tenemos nuestras heridas y nuestra oscuridad. Entonces, entendiendo esto, entendiendo el impacto que tiene, que me separa, y si yo puedo entender que una persona, por más mala que yo la considere, por más mala, está actuando desde su herida, está actuando cuando peor hemos actuado, cuando más daño hemos hecho, es porque estamos actuando desde nuestra herida, desde nuestra sombra, desde esa parte no reconocida, desde el miedo. Estamos actuando y de esa forma y terminamos haciendo daño. Y todas las personas lo hemos hecho. Todas las personas en algún punto de nuestra vida hemos hecho daño. Y dicho esto, entonces me permite también entender que todas las personas nos equivocamos y nos vamos a equivocar porque no existe la perfección. Porque yo también me sigo equivocando y lo digo abiertamente porque sé que algún día me voy a equivocar y tal vez yo esté algún día en el ojo del huracán donde a mí me toque el hate, donde todo el mundo critique, donde tal vez sí, por un error mío, puede ser que sí. Y aún así puedo estar segura que lo hice desde el lugar donde yo creí que estaba haciendo lo correcto. Y me puedo equivocar.
y me puedo equivocar, y el chiste no se trata de juzgar a la otra persona, porque eso es lo que hace la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación juzga a la persona. Juzgamos a la persona y le entra todo este hate a la persona en vez de ver realmente la conducta. Y no estoy justificando a la persona, porque la compasión nunca va a ser justificación. No es que justifico, pero no es la persona y su esencia, sino es la conducta. Y en vez de como grupo poder identificar la conducta, verla y decir, esto es una conducta que es errónea, esto es algo dañino, que todas las personas tenemos nuestra sombra, que todas las personas tenemos nuestra cola que nos pisen, todas las personas tenemos. Y si lo puedo reconocer en mí, entonces no soy tan dura para juzgar conmigo, y también entiendo que todas las personas lo tienen y soy menos dura para juzgar a alguien más, para decir, no, esto es que esto está mal. Es que no, tú estás mal. Es que tú estás mal. Tu esencia está mal. Hay algo mal contigo. Y es que hay algo mal con tu conducta. Hay algo mal con lo que estás haciendo. Probablemente cuando hablamos de un tema a lo mejor moral, con todo el tema de la cancelación, en vez de hablar del comportamiento, entonces hablamos de la persona. Y en México, y no sé si en todo en Latinoamérica, hablamos de ladies y lords, que significa que una persona que hace algo mal, como por ejemplo, hace algo que es juzgado, que es reprobado, como puede ser, no sé, ser prepotente, ¿no? Ser prepotente en la tienda. Entonces, aquí en México, si alguien te graba mientras estás siendo prepotente en la tienda, entonces te pueden poner un apodo como Lady Tienda, o Lord Tienda, ¿no? Y entonces eso engloba toda la esencia de una persona. Y sí, ese comportamiento es reprobable, el comportamiento lo es. Y que al final del día todas las personas en algún punto nos agarran en nuestros 5 minutos y hemos sido groseras, hemos sido prepotentes. No hay una persona que haga todo perfecto porque no existe. Y ojo, si yo puedo reconocer estas sombras, si yo puedo reconocer este lugar en el que yo le estoy haciendo daño a alguien más, en el que mi conducta es reprobable, en el que no es algo que no estoy presentando mi mejor versión. Y eso es algo súper, súper importante. ¿Qué versión quiero dar? ¿Qué versión quiero ser? ¿Quién me quiero presentar ante el mundo? Y no como una presentación, como una fachada, sino ¿qué persona quiero ser hoy? Quiero ser la persona que se enoja y se pone prepotente con una persona que está dando un servicio que se me hace pobre, un mal servicio. O sea, quiero ser esa persona que siento que me tengo que defender y que tengo que ponerme de una forma altanera. No, y también lo he sido. También he sido una persona grosera. También he sido una persona que siento que tengo que poner mi límite de una forma clara. Y a la vez, también soy la persona que también tiene esta luz, y también puedo ser una persona muy bondadosa y una persona muy cariñosa y una persona muy empática y muy compasiva. Pero si no reconozco la oscuridad que hay en mí, que todas las personas tenemos, si no reconozco mi oscuridad, entonces, ¿cómo voy a trabajarla? ¿Cómo voy a sanarla? Hay un ejercicio de Gabby Bernstein que tiene en el libro de Judgment Detox, que se habla de cuando tú te estás cachando en el juicio. Ya sabemos que nos separa de la gente, que nos aísla, y aparte de todo, que el yo juzgar a otras personas me va a hacer juzgarme más a mí. Ya sabemos que realmente el juicio no va a tener algo positivo. Entonces, identifica cuando estés juzgando. Identifica cuando estés juzgando y desconéctate de este juicio, reconócele como un pensamiento. Es un juicio. ¿A quién o qué estás juzgando? Ese es el paso número 1. ¿A quién estoy juzgando? Número 2, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo te sientes de este juicio? ¿Cómo te sientes de lo que está pasando? ¿Por qué justifico el juicio? Y puede ser a ti misma o a ti mismo. ¿Por qué siento que tengo este derecho a juzgar? Este entitlement de juzgar a alguien más. ¿Por qué? Porque está mal que hagan esto, y porque es la moralidad, y porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué sientes que lo estás haciendo? ¿De dónde viene? ¿Por qué justificas el poder juzgar? Sabemos que juzgar no nos trae algo bueno, pero ¿por qué sientes que justificas? Es que siento que estoy defendiendo a alguien que quiero. Ok, piénsalo. Ya sabes que es una idea. Identifica cómo te hace sentir. Piensa de dónde viene, por qué lo justificas. Y por último, hay una experiencia del pasado que me lleva a tener este juicio, hasta conmigo misma.
Es que me juzgo porque me equivoco, porque siento que lo que digo no es inteligente, porque siento que digo que algún día me voy a equivocar y voy a decir una estupidez en el podcast y se va a hacer viral y ta, 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 ta. ¿Y de dónde viene? ¿De qué experiencia pasada viene? ¿A quién estoy juzgando? A mí misma. ¿Cómo me hace sentir triste? Me hace sentir separada, me hace sentir insegura. ¿Por qué lo justifico? Porque soy yo misma. Porque siento que tengo el derecho a juzgarme a mí misma. ¿Y de qué experiencia viene? De que alguna vez, cuando era chica, decía lo que pensaba y alguna vez fue muy criticado y muy cancelado y muy silenciado. Porque me decían, alguna vez se me dijo, no es que me decían, sino que alguna vez se me dijo que yo no tenía nada que decir, nada bueno que decir. Y sí, entonces, cuando me siento vulnerable, este juicio viene y siento que me puedo juzgar a mí misma porque dije una estupidez. Y va a haber veces que digo una estupidez. Lo digo de una vez, me voy a equivocar. Y me lo digo a mí misma, me voy a equivocar y me permito equivocarme. Y me permito de ese error aprender. Ahí le saco un provecho en vez de estarme juzgando y criticando y dándole más a la autoestima, porque si no, no estaría aquí presente. No podría estarle hablando a una cámara, a un micrófono y no podría estar hablando de cosas tan íntimas. Porque en esta transparencia que intento conectar, que obviamente es un desafío, en esta transparencia realmente donde puedo compartir mi mensaje y no desde todo lo que leo o estudio y usándolo como una fachada, sino realmente cómo lo vivo, cómo vivo los comentarios de odio en el internet y cómo me hacen daño. Y porque yo también juzgo a esas personas. Entonces ahí me cacho dividiendo y separándome de esa persona que está emitiendo un juicio. Cuando yo estoy emitiendo un juicio a esa persona, ¿con qué derecho se siente para hablar de esta persona o qué me dice de ella? Porque muchas veces es la herida que estamos protegiendo, es nuestra proyección, es nuestra protección y no mi protección. Entonces, el juicio me permite identificar mis detonantes, me permite ver qué es lo que me está detonando y dónde viene. Porque el juicio que tenemos, y por eso cada quien tiene un juicio diferente, viene del reflejo de las heridas que cargamos. Esto lo dice Gabby Bernstein, me parece maravilloso su trabajo, se los recomiendo muchísimo. Empezar a trabajar en nuestro juicio para conectar más con nosotros y poder conectar más con las otras personas. Reconocer que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que sabe, y aún así todo el tiempo estamos aprendiendo. Y se puede decir lo que pensamos, pero tener cuidado con el juicio, tener cuidado con este entitlement de juicio, de sentir que tenemos el derecho y empezar a conectar más con las demás personas y conmigo misma y mismo. Esto es lo que quería compartir, que me parece tan importante. Gracias de verdad por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el cariño que comparten a este proyecto. Ojalá esta información te sirva tanto como me está sirviendo a mí. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. En Instagram el podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Si quieres más recursos, los puedes encontrar en evalatapí.com. Y si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más